Jamás imaginé convertirme en chofer, o eso creía al principio. Trabajaba como encargado de mantenimiento en una propiedad de una familia adinerada. Un día, en medio de mis labores, me llamaron a la oficina del jefe. Entré y me saludó con un entusiasmo inusual. Me propuso ser su conductor personal, ofreciendo un sueldo adicional. Lo medité, hablé con mi esposa y acepté. El chofer anterior gozaba de un buen salario y una vida cómoda. Al inicio, todo parecía normal. Sin embargo, el trabajo requería en ocasiones quedarme a dormir en la casa, lo que me alejaba de mi familia. La situación tomó un giro inesperado cuando me propuso acompañarlo a un viaje de negocios de 12 días. Mi esposa y yo, motivados por la compensación y la promesa de una semana libre al regreso, acepté. Pero antes de partir, el jefe me lanzó una advertencia seria y firme. Todo lo que ocurriera en el viaje debía quedar allí. Cualquier cosa que presenciara, no debía revelarla. Lo interpreté como una amenaza, pero también como una precaución ante posibles situaciones comprometedoras durante el viaje, dado que él tenía aspiraciones políticas. Llegó el día. Conduje durante unas 8 o 9 horas hasta llegar a un pueblo al pie de la sierra. Allí comenzamos a ascender por las laderas, siguiendo al jefe. En más de una ocasión, parecía que retrocedíamos por el mismo camino entre árboles y montañas, perdiendo por completo el sentido de la orientación. Finalmente, llegamos a unas cabañas en medio de la sierra, un lugar remoto, sin señal celular. Frenamos en seco frente a las cabañas. Antes de salir del camión, mi jefe me detuvo y me pidió el celular. Con un tono serio, me explicó que no se permitían dispositivos que grabaran fotos o vídeos, y que todo debía mantenerse en estricto secreto. La incomodidad me recorrió el cuerpo, pero él era el jefe, así que accedí. Al entregarle el teléfono, me dedicó una sonrisa tranquilizadora: no te preocupes, disfruta el viaje. Las cabañas eran un conjunto curioso. Una principal lujosa por lo que pude ver, y otras secundarias destinadas a chóferes y cocineros. Mi alojamiento era una habitación compartida para 8 personas. Para entretenernos, ya que no había señal de televisión, nos habían dejado una colección de DVDs. Algunos compañeros, a juzgar por sus reacciones, ya habían estado en viajes similares y estaban familiarizados con la rutina. Cuando el aburrimiento me atacó, salí a explorar los alrededores. Encontré un área llena de cenizas, restos de fogatas aparentemente. Al volver, el sol ya estaba escondiéndose. Me informaron que podía recoger la cena. La hora me sorprendió, pero la tomé sin protestar. No la abrí, era un plato que podía comerse frío de todos modos. Más tarde, cuando el hambre apretó, me di cuenta de que faltaban cubiertos. Estaba por dirigirme al comedor a buscarlos cuando uno de los compañeros me detuvo. Le comenté mi intención, pero me aconsejó no salir, era muy tarde. Me ofreció algunos cubiertos que tenía él, así que volví a la mesa y finalmente cené. El sueño tardaba en llegar. Mientras todos roncaban, salí a estirar las piernas. Al acercarme a la puerta, me topó nuevamente el tipo que me preguntó antes a dónde iba. Le dije que solo saldría a caminar un rato, pero me prohibió la salida tajantemente. Era demasiado tarde. Su tono autoritario me molestó, y decidí abrir la puerta, pero me sujetó del brazo. Entonces, con voz baja y seria, me soltó una advertencia: los jefes no toleran a los fisgones y chismosos. Te puedes meter en serios problemas. Su convicción me heló la sangre. Cerré la puerta y me metí en la cama sin rechistar. Pero el sueño no llegaba. Unos sonidos extraños provenientes de la cabaña principal me mantuvieron en vela. Eran como cánticos, como si en la iglesia estuvieran resonando en la quietud de la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, uno de mis compañeros se levantó y se dirigió a la ventana para ver qué pasaba. Pero el mismo hombre que me había parado antes lo detuvo. Discutieron en voz baja.
Yo seguía fingiendo dormir mientras los cánticos extraños resonaban en la noche. Desperté con el ajetreo de los encargados de la comida preparando todo para el día. Sus murmullos hablaban del incidente de la noche anterior, de esos cantos raros y de gritos desgarradores. Uno asentía, el otro parecía demasiado temeroso de hablar mal de los jefes. Al bajar a desayunar, esperaba que alguien comentara lo sucedido, pero nadie abrió la boca. Al volver al dormitorio, noté que el tipo que me había detenido y su compañero ya no estaban. Decidí tantear el terreno. Cuando lo vi regresar de la cabaña principal, aproveché que estaba solo en el patio para acercarme y preguntarle si él también había escuchado lo de la noche anterior. Todo el panorama me incomodaba, pero necesitaba el trabajo. Solo anhelaba que los días pasaran lo más rápido posible. Para distraerme, opté por caminar hasta un cuerpo de agua que, según me habían dicho, quedaba a unos 5 minutos tras la colina. Desde la distancia, mientras caminaba, pude distinguir la imponente estatua de un hombre con cabeza de cabra y enormes cuernos, una mano apuntando hacia arriba y la otra hacia abajo. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando sentí una mano agarrarme el hombro. Al girarme, era él otra vez, el tipo de las advertencias. Me soltó que esta era la segunda, y que no habría una tercera. Con un tono amenazante, me dijo que me dedicara a mis asuntos por mi propio bien. Tartamudé, atemorizado, que solo estaba dando un paseo y que la belleza del lugar me había impresionado. De vuelta en la cabaña, me dedicó una sonrisa irónica y aseguró que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me advirtió de las consecuencias si me volvía a pillar, curioseando o haciendo cosas que no debía. Aturdido, bajé la cabeza y regresé a la habitación. Más tarde, uno de los cocineros se me acercó, intentando entablar conversación. De repente, me preguntó qué había visto en el río, mencionando que el tipo estaba enfadado conmigo. Inventé una respuesta cualquiera. Los días siguientes preferí no salir de la cabaña, solo para comer. Varias noches después, los cánticos y rezos resonaron con tal intensidad que el miedo me impidió conciliar el sueño. En la madrugada, gritos desgarradores provenían de la cabaña principal. Juraría que estaban lastimando a alguien, aunque tal vez solo fuera mi imaginación, pues jamás vi nada. Los días siguientes transcurrieron igual, pero la última noche en la sierra fue la más perturbadora. Los cánticos tenían un tono más angustioso, los gritos eran más agudos e intensos. Y aunque no podía ver lo que sucedía, la atmósfera estaba cargada de una energía inquietante. Dormir se volvió imposible, esperaba con ansias el amanecer para huir de aquel lugar tenebroso. Al fin llegó el día. Me autorizaron a acercarme a la cabaña principal para cargar el equipaje de mi jefe. Un nudo de incomodidad y miedo se formó en mi estómago mientras me aproximaba, pero tenía que ayudarlo. Al entrar involuntariamente a la cabaña, miré hacia el segundo piso y vi la misma estatua que había observado junto al río, pero esta vez, manchada de sangre. Cargué el equipaje rápidamente y salí. Regresamos al vehículo, emprendimos el viaje de regreso a la ciudad. A mitad de camino, mi jefe me preguntó si había estado fisgoneando. Su pregunta me puso nervioso. Me dijo que sabía de mi curiosidad, que estaba bien, incluso era de esperarse, pero advirtió que si revelaba algo de lo visto en el viaje, las cosas no terminarían bien para mí ni para mi familia. Sin embargo, si guardaba el secreto y me comportaba, habría recompensas para nosotros. Como podrán imaginar, no dije nada. Un año pasó, la reunión se repitió, y por segunda vez no hice nada. Pero al siguiente año, el jefe me avisó que no asistiríamos a la junta, pues no habría ninguna. En su lugar, algunos miembros vendrían a su casa, y yo debía llevar a su esposa e hijas al aeropuerto, ya que no estarían presentes durante la reunión. Mi jefe también mencionó que mi presencia no era necesaria y que, si lo deseaba, podía tomarme unos días libres. Acepté su oferta. Aproveché para pasar tiempo de calidad con mi familia. Sabía cuándo debían irse los invitados del jefe, así que, por si acaso se necesitaba algo,
decidí presentarme en la casa a primera hora de la mañana, antes de que los invitados partieran. Al llegar, vi un camión de basura que no pertenecía a nuestro vecindario dentro de la propiedad. Me pareció extraño, así que me acerqué un poco para investigar. Estacioné cerca del camión y salí para hablar con los recolectores y ver qué hacían. Justo cuando me acercaba, me di cuenta de que desde la parte trasera de la casa estaban sacando lo que parecían ser cuerpos envueltos en bolsas negras y arrojándolos al camión. Me quedé petrificado por la impresión. Entonces sonó mi celular. Era mi jefe. Me tranquilizó diciendo, no te preocupes, de una forma u otra, no iban a despertar. Les dimos un propósito. Con eso, colgó. Cuando me di la vuelta, mi jefe estaba parado a 100 metros de distancia, mirándome fijamente. 8 meses después, mi jefe fue secuestrado por una red de crimen organizado. Nunca lo liberaron con vida. Y ese fue mi escape. Y ahí lo tienen. La historia de un simple conductor que se vio envuelto en algo mucho más siniestro de lo que jamás imaginó. El peso del silencio era aterrador, pero ¿qué otra opción tenía? La intriga inicial se había transformado en un terrible secreto, y al final, en una venganza retorcida del destino. Me llamo Akin, tengo 25 años y vivo en Rosario, en un barrio lindante con un bosque, al noroeste de la ciudad. La zona no es la más segura, por eso no salgo mucho. Me dedico a estudiar, ya que estoy en mi último año de Derecho. Pero a veces la soledad aprieta, y por eso descargué Tinder, buscando conocer a alguien interesante. Una noche, cerca de las 9, hice match con una chica que solo tenía unas pocas fotos en su perfil. Se veían viejas, borrosas y pixeladas, pero lo dejé pasar. Empezamos a hablar. Se llamaba Joana, tenía 23 años y aparentemente vivía en un barrio cercano. Me gustaba porque era muy conversadora, pero a la vez era extraño. Parecía no tener nada más que hacer que hablar conmigo. Si no le respondía rápido, me bombardeaba con mensajes para que volviera a la conversación. Un sábado por la noche, le propuse conocernos. Dijo que estaba ocupada hasta las 10, terminando su trabajo en un supermercado cercano. Como te conté, mi zona no es la más segura, así que desconfié. No quería invitar a una extraña a casa, así que sugerí otro lugar. Ella dijo que su casa tampoco era opción y propuso, ¿adivinen dónde? En el bosque. Me negué, le dije que la entrada al bosque cerraba a las 6 de la tarde. Pero ella insistió, alegando que conocía una entrada y que sería más tranquilo y privado. Quería que nos encontráramos a la 1 de la madrugada, y me dijo que más tarde me mandaría instrucciones para entrar. Le propuse que entráramos juntos, pero tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo que iría primero a ver si había gente o si el terreno estaba mal. Me explicó que a veces la gente se queda en el bosque por la noche. Todo sonaba muy extraño. La idea de negarme o inventar una excusa me rondaba la cabeza. A pesar de vivir pegado al bosque, me daba mala espina a pesar de nunca haberlo visitado, ni de día ni de noche. Pero mientras la noche caía, los nervios me carcomían y dudaba si era buena idea. Ella insistió tanto que terminé cediendo. Salí de casa a la 1:15 de la madrugada, caminando con sigilo para no despertar a mi padre. Encendí el móvil y vi un mensaje de Joana. Tenía que seguir un arroyo específico hasta encontrar un sector con la cerca rota, por ahí debía entrar. Estaba nervioso, un miedo inexplicable me acompañaba. También sentía una extraña mezcla de confianza y emoción por conocer a Joana. Pero a medida que me adentraba en el bosque, la confianza se desmoronaba. El lugar lucía desolado y fantasmagórico, y no paraba de preguntarme en qué diablos me había metido. Avancé hasta llegar al arroyo que mencionó. La piel se me erizaba, un frío intenso me calaba los huesos. Seguí el cauce hasta encontrar un sector con un alambre roto, supuse que era el punto de ingreso. Entré,
pero apenas di unos pasos, saqué el teléfono de inmediato para escribirle que ya estaba allí. En ese preciso instante, escuché el sonido de un teléfono cerca. «Te veo», respondió ella. Se estaba poniendo demasiado extraño. ¿Cómo podía verme? La oscuridad era absoluta. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué pasaría? Las preguntas inundaban mi mente cuando, de repente oí pasos sobre el pasto, como si alguien se acercara. Entonces, un saludo a lo lejos me heló la sangre. Era una voz particular, una voz que de alguna manera me decía que las cosas no iban a terminar bien. La voz se acercaba cada vez más, y a lo lejos escuché un «apaga eso». Tengo una sorpresa para ti, pero antes quiero mostrarte algo. Sin trampas, ¿eh? A pesar de las dudas, la curiosidad pudo más. Debo aclarar que mi celular enciende y apaga la linterna agitándolo. Así que lo agité y la luz se apagó. Lo guardé en el bolsillo y esperé, con el corazón en la boca. Entonces, los pasos se acercaron hasta estar a escasos centímetros, pero seguía sin ver nada. «¿Qué haces, Patito?» «Te demoraste un siglo», dijo ella. No respondí, el nudo en la garganta no me dejaba hablar. Se acercó y me tomó la mano. «Ven, te mostraré lo que te prometí». Su mano era extraña, se sentía acolchada y helada. Los pelos de sus brazos eran gruesos y ásperos. Empezamos a caminar en línea recta, pero con cada paso el miedo se intensificaba. Habíamos caminado bastante en un silencio sepulcral. Quizás solo fue un minuto, pero en mi cabeza se sentían horas. Finalmente, paré y pregunté, «¿Qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos?» Entonces escuché otros pasos. No eran los nuestros, venían de más lejos. En ese instante los nervios me estallaron, sentía el corazón queriendo escapar de mi pecho. «Tranquilo, Patito, solo estamos paseando», murmuró ella. Fue entonces que agarré el teléfono con desesperación, lo agité, encendiendo la luz. La apunté hacia todos lados, estaba aterrado. La linterna iluminó, no a una chica de 23 años, sino a una mujer de unos 50, vestida con un traje negro y rojo. Su rostro era el reflejo de la maldad, la mirada cargada de un odio profundo. Pero eso no era todo. Los nervios me recorrían todo el cuerpo mientras movía la luz en todas direcciones. A lo lejos, distinguía a otras personas. También vestían de oscuro, solo lograba ver siluetas. Entonces, en la distancia, una luz muy brillante cegó momentáneamente mi vista y un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Giré la cabeza y pude ver, a duras penas, que a lo lejos un grupo de esas personas se agolpaba alrededor de una cruz. Encima, al parecer, habían clavado a alguien y comenzaban a prender fuego. En ese instante, Johanna me agarró con fuerza de la mano e intentó arrastrarme hacia ellos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de la trampa. La mujer se había hecho pasar por alguien de mi edad para engañarme, y quién sabe, tal vez matarme o usarme en algún ritual. Eran un culto, sin duda alguna. Mis padres siempre me inculcaron el respeto hacia las mujeres, pero en ese momento, todo eso quedó atrás. No iba a morir allí. Como forcejear no me liberaba de su agarre, le propiné un puñetazo directo en la cara. No lo dudé más y salí corriendo a toda velocidad, buscando el camino por donde había llegado. No creo que me persiguieran o quizás corrí con demasiada adrenalina porque llegué a una valla, la salté de un brinco y seguí corriendo sin parar hasta ver una luz en la distancia. Llegué a una casa iluminada, con gente adentro. Corrí hacia ellos, contándoles todo tembloroso y en shock. Me miraron con preocupación y me advirtieron que no era seguro deambular por esa zona de noche, que solían pasar cosas extrañas. Yo temblaba, aún asimilando el horror. Llamé a mis padres, quienes llegaron en unos 15 minutos. Durante días busqué el perfil de la mujer, pero su contacto había desaparecido. Su número en Tinder daba como inexistente.
Su perfil se había evaporado por completo. Fue una experiencia escalofriante que me enseñó a desconfiar de la gente que se conoce en línea y a quedar siempre en un lugar público la primera vez. Nunca se sabe cuáles son las verdaderas intenciones de las personas. Descubrí lo fácil que es ser engañado, sobre todo en el mundo virtual, donde las identidades se fabrican y los peligros se esconden tras conversaciones aparentemente inofensivas. Tuve suerte de escapar ileso, pero el incidente dejó una huella imborrable. Me di cuenta de la importancia de la seguridad y la precaución en cualquier interacción social, ya sea virtual o presencial.